Este lugar exacto donde estoy ahora, bajo esta lluvia, en la actual Estambul, ya fue el centro de uno de los mayores imperios de la historia humana, el Imperio de Dos Mundos, formado por el emperador romano, quien al final aceptó el cristianismo, pero que mucho antes habría recibido la visita de un importante apóstol de Jesús. La historia de la civilización humana ya ha cambiado más de una vez aquí en Estambul, que antes fue Bizancio y después pasó a ser Nueva Roma, rebautizada como Constantinopla, después de que el emperador Constantino trajo la capital del Imperio Romano aquí. Es conocida como la ciudad de las 7 colinas y de las iglesias bizantinas, muchas de las cuales se han convertido en ruinas. Y en la época moderna por las maravillosas mezquitas. Bueno, Estambul también es la ciudad de los gatos, están por todas partes. Todo comenzó con una pequeña colonia griega que se llamaba Bizancio, pero Bizancio estaba justo en el punto de encuentro de lo que hoy conocemos como Medio Oriente. Y Europa ya era un lugar muy importante, con mucho tránsito de comerciantes, y terminó creciendo. Por eso, poco después de la crucifixión de Jesús, según nos cuenta la tradición cristiana local, el apóstol Andrés, el hermano de San Pedro, vino aquí queriendo predicar el mensaje de Jesucristo. Queriendo abrir nuevas asambleas, él terminaría también, según esa tradición, dando inicio a lo que más tarde se conoció como el Patriarcado de la Iglesia Cristiana de Oriente. Y, como conté en otro episodio, fue el emperador Constantino quien decidió traer la capital del Imperio Romano aquí, convirtiéndolo así en el Imperio Bizantino y transformando Bizancio en lo que a él mismo le gustaba llamar la Nueva Roma. En el año 312, poco antes de enfrentarse a su enemigo Maxencio, el emperador Constantino habría tenido una visión o un sueño. Una cruz en llamas donde se leía In hoc signo vinces. Bajo este símbolo vencerás. El símbolo eran las letras G y Rho, iniciales de la palabra Cristo, en griego. Constantino habría ordenado colocar este símbolo que representa el G-Rho en todas las banderas, escudos y cascos de sus soldados. Y dicen que fue por eso que él venció a Maxencio en la batalla del Puente Milvio. Un puente que, por cierto, existe hasta hoy a 3 kilómetros del centro de Roma. Así unificó Constantino el Imperio Romano. Pero la realidad es que Constantino ya venía percibiendo la fuerza del cristianismo que emergía de las catacumbas y de las asambleas que ocurrían muchas veces en reuniones privadas, en las casas de las personas. Cada vez era más necesario para él aceptar el cristianismo para no perder poder, al contrario, para convertirse en el emperador más popular. Ahora, existe una gran cuestión. ¿Constantino fue cristiano? La información que tenemos, según los documentos oficiales, es que él todavía era un devoto del dios pagano Sol Invictus. Quien era una devota cristiana realmente fervorosa era su madre, más tarde conocida como Santa Elena. En el año 313 el emperador firmó el Edicto de Milán, una ley que acabó con las persecuciones religiosas y otorgó libertad de culto a todos en el imperio. Además, el edicto devolvió a los cristianos las propiedades que habían sido confiscadas por el Estado. Fue entonces cuando el cristianismo salió de las catacumbas y empezó a consolidarse como una gran fuerza cultural y religiosa del Imperio Romano. Y es muy interesante pensar que fue así como la historia empezó a cambiar. Aunque la tradición no sea correcta y el apóstol Andrés nunca haya venido a predicar aquí en Bizancio, no tenemos pruebas documentales ni arqueológicas de eso. Sabemos que discípulos de Jesús vinieron aquí y predicaron el cristianismo en esta región. Y 300 años después, cuando Constantino I abrió el imperio al culto cristiano, permitió el culto religioso en el imperio y después cambió la capital a este lugar aquí, la fuerza del cristianismo ya era muy grande en Bizancio, a partir de entonces llamada Nueva Roma. Todas las bases estaban listas para que surgiera aquí un nuevo patriarcado cristiano.
casi al mismo nivel que el Vaticano, uno de los más importantes del mundo. Constantino murió poco después de cambiar el nombre de la ciudad de Bizancio a Nueva Roma, pero la gente solo llamaba a ese lugar Constantinopla y así tuvo que ser rebautizada. Las huellas del Imperio Romano, luego bizantino, aún se ven en esta ciudad. Este monumento aquí detrás de mí, por ejemplo, es el obelisco de Teodosio. Fue traído aquí en el año 390 y hasta hoy es conocido como el obelisco egipcio. Fue traído para quedarse exactamente en el centro del hipódromo de Constantinopla. Bueno, hoy ya no hay hipódromo, solo está esta plaza, pero es otra gran huella del Imperio Romano en la actual Estambul. Ahora notamos que la base es posterior. Es una adición a este maravilloso monumento egipcio, que tiene más de 3000 años de historia y fue traído desde Egipto hasta aquí. Eso es robo, pero siempre ha pasado en la historia. Desde aquí podemos hacernos una buena idea de cómo era el hipódromo de Constantinopla. Todo esto iba hasta allá al final, pasando por el obelisco que está ahí en medio. Era aquí donde la gente de la ciudad venía a ver. Uno de los deportes favoritos de esa época eran las carreras de cuadrigas. ¿Recuerdas la película Ben-Hur? Hay una escena increíble en la película, una competencia emocionante. Así es, todo eso sucedía aquí, exactamente en este lugar, en la época en que Constantino era emperador y también después de él. Tanto el obelisco, traído por el emperador Teodosio desde Egipto en el siglo IV, como este otro aquí, el obelisco de Constantino, estaban justo en el centro del hipódromo. Este monumento es muy conocido aquí en Estambul hasta hoy. Es la columna de las serpientes. ¿La ves? Son 3 serpientes enroscadas. Antiguamente, cuando el monumento estaba completo, se podían ver las 3 cabezas de las serpientes, que eran muy bonitas. El monumento provino de Delfos, Grecia. Curioso cómo son las cosas, ¿verdad? Una cabeza fue llevada al Museo de Inglaterra, un museo británico. La otra está aquí en el Museo de Estambul y la otra se perdió con el tiempo. Aquí, donde terminaba el hipódromo, está esta estructura que antes era mucho más grande, que está siendo excavada, incluso ahora en una nueva excavación arqueológica que, bueno, para quien vive aquí, ellos dicen que ese dicho de todos los caminos llevan a Roma, en realidad hablaba de la Nueva Roma, que era aquí. Todos los caminos llevaban a este punto, desde donde se medían las distancias hacia el resto del mundo. Entonces, para ellos todos los caminos llevan a la Nueva Roma, a Constantinopla. Por aquí es donde estaba todo el complejo con los palacios de los emperadores bizantinos. Y por eso fue exactamente en este lugar donde Constantino, el emperador que finalmente aceptó el cristianismo, decidió construir aquí la primera iglesia de su nueva Roma. Y esta magnífica construcción es el mayor ejemplo de eso. La Basílica de Santa Sofía era la iglesia más grande del mundo cuando fue inaugurada en el siglo VI para servir como catedral de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Durante casi 1000 años, este fue un gran templo del cristianismo hasta que la ciudad fue tomada por los otomanos. De ahí en adelante, durante casi 500 años, siguió siendo un lugar de oración, pero se convirtió en mezquita. Hoy es solo una plaza común, pero esta área donde estoy aquí, allá atrás, era conocida como el Foro Romano, hoy llamado Foro de Constantino. Tienes que imaginar esto aquí, lleno de gente de todo el mundo pasando por Constantinopla, viniendo a hacer comercio aquí, mucha gente decidiendo quedarse también. Era más o menos como si estuviéramos en el centro, en este lugar aquí, ¿no? En el centro de Nueva York, Londres o Dubái, París. Imagina una ciudad grande si quieres, Sao Paulo, la gran ciudad de aquella época, la vida sucediendo intensamente en este lugar aquí. Quedó muy poco. Recordamos claramente este monumento detrás de mí, la Torre de Constantino, donde antes estaba una estatua del emperador Constantino. Y hay una tradición que dice que cuando Santa Elena regresó de Jerusalén, ella trajo una parte de la cruz de Jesús. Y esa parte, al menos un pedazo de ella, habría sido enterrada aquí abajo para proteger al emperador.
Hasta hoy existe una tesis, una hipótesis de que esa cruz, o al menos una parte grande de ella, estaría enterrada aquí debajo de este monumento dedicado a Constantino. Tendría todo el sentido pensar que al inaugurar su nueva capital, en lo que antes era Bizancio, Constantino quisiera estar bendecido. Más que nada, que su madre quisiera bendecir esa idea loca de su hijo de cambiar la capital del Imperio Romano y colocar la Santa Cruz debajo del monumento dedicado a su hijo Constantino, el emperador, tenía todo el sentido. ¿Recuerdas que te hablé del emperador Teodosio, aquel que trajo el obelisco maravilloso de Egipto para adornar el hipódromo? Pues Teodosio tiene un papel importantísimo en la historia de Constantinopla. Cuando Teodosio murió en 395 después de Cristo, el Imperio Romano se dividió nuevamente en dos. Esa división administrativa pretendía mejorar la eficiencia en la administración imperial, pero terminó llevando a un desequilibrio entre el lado europeo más conflictivo y el lado asiático más próspero. Y con eso, el lado occidental sucumbió a las invasiones bárbaras y el Imperio Romano dejó de existir en el año 476 después de Cristo. ¿Y qué pasó después de eso? La Edad Media. Fue en ese contexto, con el lado oriental del imperio aún muy próspero, que el patriarcado ortodoxo se fortaleció aquí. ¿Recuerdas cuando el emperador Constantino decidió mudar la capital del Imperio Romano aquí? Eso tuvo un efecto inmediato sobre el poder de la Iglesia Ortodoxa en relación con la Iglesia Católica de Roma. En el año 381, durante el Segundo Concilio Ecuménico, el obispo de Constantinopla fue reconocido como el segundo en importancia en la jerarquía de la Iglesia, justo detrás del obispo de Roma. Esa decisión reflejaba el peso político y religioso de la nueva Roma en el mundo cristiano. 70 años después, en el Concilio de Calcedonia, el patriarca de Constantinopla pasó a ser responsable de obispos en tierras bárbaras y lideraba importantes metrópolis, en la práctica compartiendo el poder con el Vaticano. Y aquí, en la Catedral de San Jorge, la sede del patriarcado ortodoxo, es donde se encuentra la cátedra del patriarca de la Iglesia de Oriente. Hoy el patriarca Bartolomeo I lidera a cerca de 160 millones de cristianos ortodoxos en todo el mundo. Ellos siguen aquí el rito bizantino que utiliza el griego como lengua principal. Y no puede ser comparado con un papa, porque el patriarca de Constantinopla no ejerce una autoridad centralizada. Es considerado primo inter pares, el primero entre iguales, con un papel más espiritual que administrativo sobre las demás iglesias ortodoxas. Es interesante pensar que la Iglesia Ortodoxa, la Católica y muchas otras alguna vez fueron la misma. Todas ellas eran Iglesia Católica porque en griego significaba kataolos, que quería decir universal. Ellos pretendían que fuera una sola iglesia con una misma ortodoxia, o sea, una misma verdad. Y esa división comenzó justamente cuando Constantino trajo la capital del imperio para acá, porque la iglesia de Constantinopla, el patriarcado local se fortaleció y comenzó a competir con el Vaticano. En el siglo XI, el gran cisma dividió el cristianismo en dos iglesias, la católica en Occidente y la ortodoxa en Oriente. De cierta forma se reprodujo una división que en la política del Imperio Romano ocurrió 6 siglos antes. Y el conflicto central era la autoridad del Papa. Roma defendía la supremacía papal, mientras que Constantinopla sostenía que su patriarca era el primero entre iguales. El 16 de julio de 1054, enviados del Papa excomulgaron al patriarca Miguel Cerulario, dejando la bula de excomunión en el altar aquí de la Hagia Sofía. El patriarca excomulgó a los enviados de Roma. Y así el cristianismo se dividió oficialmente por primera vez. La situación se volvió tan tensa que Constantinopla fue víctima de un ataque inesperado. ¿Conoces la Cuarta Cruzada? Así es, fue un desastre. En 1204, los cruzados iban camino a Jerusalén para recuperar la ciudad que los musulmanes habían conquistado casi 500 años antes. Pero el Papa Inocencio III cambió de planes y decidió enviar a los cruzados a atacar Constantinopla.
Saquearon la catedral, robaron todo y se llevaron tesoros hasta aquí donde estoy. Todo lo que encontraron a su paso, mataron personas y todavía incendiaron gran parte de la ciudad de Constantinopla. Eso fue la Cuarta Cruzada. ¡Qué tragedia! Después de eso, la ciudad nunca volvió a ser la misma. Muchas cosas quedaron. Tenemos bellezas como esta catedral ortodoxa de la Iglesia de Oriente. Todo lo que vimos, toda construcción islámica. Pero esa Constantinopla de antes dejó de existir. Quienes se aprovecharon de esa debilidad de Constantinopla fueron los otomanos. Ellos ya venían conquistando terrenos, grandes tierras por el Medio Oriente, por el norte de África. Y al darse cuenta de que el Imperio Bizantino iba mal, decidieron probar suerte también por aquí. Y fue a mediados del siglo XV cuando el sultán Mohammed II decidió atacar con toda su fuerza. Él envió cientos de barcos, miles de soldados y trajo aquí a las entradas de las puertas de Constantinopla también un arma que los propios otomanos habían inventado, un arma poderosísima, un cañón que disparaba bombas de más de 500 kilos. Y ahí no había muralla que resistiera. El ataque violento solo terminó un martes, más precisamente el día 29 de mayo de 1493. Y ese día quedó marcado para siempre como la caída de Constantinopla, y esa caída cambió el mundo. Con el fin del Imperio Romano de Oriente, la riquísima ruta de comercio entre Asia y Europa pasaba a manos de los musulmanes. También ocurrían los descubrimientos marítimos impulsados por Portugal y España y la pérdida de poder de Occidente. Era el fin de la Edad Media. Y ahora que Constantinopla se había transformado en una ciudad islámica, ¿qué pasaría con las numerosas iglesias que se habían construido desde que Constantino permitió el culto religioso y el cristianismo floreció aquí? Bueno, la realidad es que casi todas fueron transformadas en mezquitas, como esta maravilla de aquí, la Hagia Sofía, la Santa Sabiduría, que después también fue un museo en el siglo XX y ahora recientemente volvió a ser una mezquita. Pero ¿cómo fue al final que Constantinopla se transformó en Estambul y pasó a formar parte de Turquía? Durante la Primera Guerra Mundial, los turco-otomanos se aliaron con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, pero perdieron, y eso fue catastrófico para ellos. La República de Turquía, como hoy conocemos este hermoso e importante país, nació poco después de la Primera Guerra Mundial en 1923. El fundador fue Mustafa Kemal Atatürk, un rostro que vemos hasta hoy en prácticamente todos lados. Atatürk es el gran héroe de Turquía hasta hoy. Y su idea hace exactamente 100 años fue crear aquí un estado secular, es decir, un estado en el que la religión no interfiriera en los asuntos políticos. Estambul terminó perdiendo el estatus de capital ante Ankara, pero sigue siendo esa maravillosa ciudad que atrae a millones y millones de personas cada año. Ahora sabes quién es el que realmente reina por aquí hoy en día. No es Constantino ni un sultán, son los gatos. Hay más de 300,000 gatos libres en la ciudad y todos les dan cariño y comida. Ellos están vacunados, son realmente habitantes de Estambul, criados, mimados y alimentados por quienes viven y pasan por esta magnífica ciudad.